Viniendo del capítulo número 11, cuando habíamos visto que el mismo Satanás estaba en contra de las reliquias de la cruz también, y se había burlado de la cruz del mismo Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar este tema y este punto de la antipatía a este procedimiento. Personas que estaban totalmente de acuerdo con el mismo procedimiento del exorcismo ahora sienten un miedo, una antipatía en contra de este mismo exorcismo, y esto lo vamos a datar en el día de hoy y te vamos a contar los hechos. Y los hechos son los siguientes. El párroco ya no podía soportar la presencia del padre Teófilo, que había sido un querido amigo suyo desde el principio y al que conocía íntimamente desde hacía muchos años. Ojalá estuviera fuera del camino, fuera de la vista, decía. Ahora deseaba haberse negado a permitir que este exorcismo se realizara en su parroquia y haberlo enviado directamente fuera de su casa. Se puso tan nervioso por eso que finalmente le informó al exorcista de sus malos sentimientos hacia él y todo el asunto. El padre Teófilo no mostró la menor sorpresa. El caso estaba todavía en desarrollo y era natural suponer que el diablo recurriría a alguna fuente de tentación y molestia para frustrar todos los intentos de desalojarlo del poseído. Además, el diablo aprovechó cada ocasión para mostrar odio por el mismo pastor. Tú eres la causa de todo el asunto, tú eres el que nos tortura tan dolorosamente, le decía. Estalla en este mismo grito. El exorcista le ordenó a Satanás en una ocasión lo siguiente: cállate, serpiente infernal, deja en paz al pastor de una vez por todas. No te está haciendo daño en lo más mínimo, lo hago con poderes de exorcismo, le decía. Esto irritó más al diablo. Él dijo: es el pastor, él tiene la culpa. Si no te hubiera dado permiso para usar su iglesia y convento, no podrías hacer nada, e incluso hoy estarías indefenso contra nosotros si lo hiciera. Retirar su asentimiento, dice el mismo Satanás. Esta es una prueba interesante de cómo el diablo siente y reconoce la autoridad. Hizo esto evidentemente, y esto hizo también en evidencia a todos los superiores, mientras que actuó bastante cortésmente con los subordinados. Por eso nunca atacó a las monjas, ni a la cocinera, ni del pastor. Todo lo que tenía que hacer el pastor o la madre superiora era aparecer en la escena, y el alboroto y el delirio estaban en marcha. La madre superiora una vez recibió tan golpe en la cara que la empujó contra la esquina de la habitación. Satanás amenazó repetidamente al padre Steiger, el pastor: tendrás que sufrir por esto. No puedes hacerme daño de todos modos. Estoy bajo la protección de Dios, le decía el mismo sacerdote todopoderoso, y contra su poder estás absolutamente indefenso, detestable sabueso del infierno. Solo espera, decía el diablo, haré que te arrepientas de eso. Incitaré a toda la parroquia en tu contra y te calumniaré de tal manera que ya no podrás defenderte. Entonces tendrás que empacar y marcharte, avergonzado y arrepentido. Si esa es la voluntad de Dios, le respondía el pastor, entonces Dios sea alabado. Pero eres impotente contra él, vil serpiente, tú que matas a los hombres. Solo espera, decía el diablo, te arreglaré tanto a ti como a tu Señor y Maestro. ¡Ja! ¿Cómo te atreves a decir eso contra el Todopoderoso?, decía el pastor. Despreciable gusano que se arrastra en el mismísimo polvo de la tierra. No puedo dañar a Dios directamente, pero puedo tocarte a ti y a su iglesia, decía Satanás. Y prosiguió con desdén y sarcasmo: ¿no es cierto? ¿No conoces la historia de México? Le hemos preparado un buen lío allí. ¿Quién de ustedes demonios?, decía el pastor. ¿Quién más lo hizo? Todo el mérito es nuestro provocar esa situación, decía, y aprenda a conocernos mejor. Lucifer está en sus huellas y hará que la tetera esté caliente y pesada para él. Ja, 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 se reía. Una semana después,
El diablo avanzó un poco más cerca con sus planes de venganza contra el pastor. Espera, amenazó. Hasta el final de la semana, cuando llegue el viernes entonces. La promesa del mismo diablo era hacer daño al mismo sacerdote. Este diablo estaba totalmente irritado y quería hacerle daño al sacerdote, al pastor. Y le decía que espere al final de semana, cuando llegue el viernes entonces. Bueno, el pastor no se tomó en serio esta amenaza. Se estaba cansando de escuchar los aullidos y aullidos del diablo día tras día. Sin embargo, el pastor de hecho tuvo un escape por los pelos en cierto viernes. Y de esto te vamos a contar en el siguiente video. ¿Qué hizo el diablo contra el pastor? No te lo pierdas.